Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de sanidad y bienestar animal para conocer qué pasa con el estrés térmico en los bovinos. Los bovinos presentan una mayor capacidad de adaptación al frío. Sin embargo, son más sensibles a temperaturas elevadas. Se ha demostrado que estas condicionan el estado de confort de los animales, generando en ellos condiciones de estrés que se traducen en un impacto negativo sobre su producción. Dado que si bien existen numerosos estudios en producción de leche, muchos aspectos en el impacto productivo en la ganadería para carne aún quedan por ser analizados, por lo que están surgiendo líneas de investigación. Es una temática que hoy nace particularmente a partir de 3 puntos en bovinos para carne, que sería todo lo que hace a la información al cambio climático y la variación climática, sobre todo digamos, a nivel país con la tercera comunicación entregada hace poco, y el desconocimiento que hay sobre esta temática en un clima templado como es la provincia de Buenos Aires y sobre una raza o razas sobre las cuales no se ha trabajado tanto como puede ser los biotipos lecheros, donde la temática ya lleva larga data y lleva varios años de investigación, mismo acá en Argentina, aunque más en Santa Fe, Córdoba, en las cuencas lecheras más importantes. El estrés calórico afecta negativamente la productividad del animal, la aptitud reproductiva y la salud. En animales en etapa de recría que sufren este tipo de cuadro, se ve afectada la ganancia diaria por un menor consumo de alimento. Asimismo, existen micotoxinas en el alimento, capaces de agravar el estrés térmico por producir hipertermia en el animal. Las hipótesis que nosotros trabajamos y que pensamos del efecto del clima sobre la performance reproductiva, principalmente, que es lo que trabajo yo, pero hoy por hoy pensando en que el sistema ganadero, el sistema para carne más vulnerable en provincia de Buenos Aires sería por ahí el feedlot, por el hacinamiento y las condiciones en las que se encuentran los animales. Y en lo que hace la variación climática, el componente por ahí más importante estaría dado por la gran variabilidad interanual que se está presentando y la mayor frecuencia de los eventos climáticos extremos que los hemos ido viviendo en estos últimos 2 a 3 años, con aumento en la casuística de mortandades asociadas a síndrome distérmico en combinación con lo que son consumo de festucas tóxicas o altas infestaciones con clavice purpúrea, y también problemas que son menos frecuentes y que nacen en 2014 con, bajas performances reproductivas en rodeos, generalmente con performance de mayores al 90% de preñez, y donde la noción de un verano cálido o de un verano con temperaturas superiores a la media pusieron a prueba la hipótesis de si era posible que esas condiciones estuvieran relacionadas o si en realidad estábamos frente u obviando alguna cuestión más probable, que en la casuística, en provincia de Buenos Aires, en la Argentina, siempre los bajos porcentajes de preñez uno siempre los vincula a problemas a enfermedades venéreas, problemas de condición corporal o eventualmente a problemas de temperatura, pero asociado a festucas tóxicas o clavice purpúrea, no directamente vinculados a las altas temperaturas. Estudios realizados en la cuenca del Salado bonaerense han determinado que es posible que el impacto negativo en la producción ocurra principalmente cuando se produce la combinación de factores como el estrés térmico y la presencia de micotoxinas. La enfermedad en sí no cambió nada desde que se la conoce hasta el presente. Lo que sí por ahí es el aumento en las tasas de mortalidad, que tienen que ver principalmente con un animal que está consumiendo esos ergoalcaloides y las olas de calor o esa mayor exposición que tiene el animal a esas condiciones climáticas, lo que por ahí sumado a maniobras que muchas veces se dan en los sistemas ganaderos a fin de año, como son vacunaciones de aftosa, movimientos de la hacienda, generalmente se han asociado en estos últimos años a grandes mortandades e incluso, esta variación climática, el impacto que puede llegar a tener en la aparición de mayor incidencia de infecciones año a año de clavice purpúrea, que es uno de los puntos importantes a analizar, difícil por ahí, pero es ese punto, es en los últimos 2 años
cada vez se observan cerca de diciembre mayores infecciones. Entonces, por ahí un productor o un establecimiento en el cual la festuca tóxica es un problema en el cual no se considera, uno empieza a tener problemas con otro tipo de forrajeras, como puede ser el regras, el mismo campo natural o la festuca misma. El bienestar animal, generado a partir de dar condiciones óptimas de ambiente, es un aspecto central para evitar cuadros de estrés calórico. En el manejo se sugiere la disponibilidad de agua apta para el consumo animal, proveer de sombra, modificar los patrones de alimentación y evitar maniobras de manejo y arreo o la programación de actividades durante los días y horarios de mayor temperatura. Las posibles soluciones van desde las más simples, que es la provisión de sombra y agua, hasta lo que es, sobre todo más estudiado, más implementado actualmente en sistemas lecheros, la sombra artificial, la ventilación forzada o los sistemas de aspersión o combinación de componentes. Pensando que actualmente en provincia de Buenos Aires y en rodeos de cría, que estamos todavía en una etapa casi exploratoria de evaluar cuál es el impacto real que tiene el clima o la variación climática, uno debería orientarse siempre a el control o la prevención, a asegurar la provisión de agua en calidad y cantidad, que no deja de ser un desafío, sobre todo cuando uno analiza la calidad de agua que hay en grandes zonas ganaderas como la Cuenca del Salado, que son en un porcentaje importante de mala calidad, y hoy por hoy la baja disponibilidad de sombra en los potreros, lo cual nos plantea hoy la duda, o no la duda, sino el desafío de pensar de acá hacia 10 años si es importante volver a implementar el uso de montes en los potreros para mejorar el bienestar animal y evitar las pérdidas asociadas al clima. Después de ver cómo las temperaturas extremas generan estrés térmico en los bovinos, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en el próximo bloque les vamos a contar cómo ha sido la evolución de los suelos en los últimos años en Argentina. En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de los suelos y para tal fin hemos convocado al ingeniero agrónomo Alberto Sfers. Él es especialista que forma parte de un importante equipo transdisciplinario en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y Alberto, te damos la bienvenida para preguntarte precisamente de qué hablamos cuando hablamos de suelo. Bueno, desde el punto de vista productivo, el suelo, como para dar un concepto aplicado, ¿no? Para nosotros es la capa superficial que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de las plantas. Y esto sirve tanto para el estudio de ecosistemas naturales, cuando uno pretende estudiar los suelos de un ecosistema natural, y para los agrosistemas, que son los ecosistemas modificados por el hombre, que es prácticamente el escenario principal sobre el cual estudiamos y trabajamos los ingenieros agrónomos y los especialistas en suelos. Alberto, ¿y qué cambios es susceptible a tener el suelo, la tierra? Cuando incluimos la actividad del hombre, para producir en escala, hay que generar modificaciones en el suelo, labores, a veces cambios estructurales, y por otro lado la acción sucesiva de producir genera también cambios, porque hay extracciones, hay un producto cosechable que es importante en términos cuantitativos, y que entonces eso también forma parte de los cambios residuales que quedan en el suelo, ¿no? Para entender esto tendríamos que pensar que en una etapa inicial el hombre hacía un uso extractivo del suelo, pero con una tasa muy baja, es decir, extraía productos comestibles de la vegetación natural, incluso de la fauna, pero
a un nivel en donde nunca se producía agotamiento. Entonces, la gama de cambios que generaba el hombre en esa época era ínfima, estaba en armonía con la dinámica del ambiente, pero cuando uno utiliza el suelo como escenario para implantar cultivos y producir, ahí la magnitud de los cambios es mayor. Entonces, muchas veces los cambios y la intensidad de los cambios puede ser un aspecto que deje un residuo negativo funcionalmente, y entonces se corre el riesgo de la degradación. ¿Y qué son los procesos de degradación? Cuando hablamos de degradación estamos hablando de alteraciones funcionales del suelo sesgadas. Estamos hablando de las alteraciones funcionales que tienen un efecto negativo y que impactan sobre la capacidad productiva del suelo. Es decir, hay alteraciones de las distintas propiedades del suelo que tienen que ver con aspectos funcionales que inciden sobre la capacidad productiva del suelo. Y esto no es que inciden sobre el rendimiento del próximo cultivo nada más, sino que disminuyen la capacidad productiva del suelo a lo largo del tiempo, y muchas veces puede llegar a ser irreversible este fenómeno, porque esas alteraciones funcionales implican pérdidas de componentes parcial o totalmente que reducen la capacidad productiva del suelo. Para dar un ejemplo, la erosión es un proceso de degradación que puede generar alteraciones funcionales irreversibles cuando es muy intensa. A mí me ha tocado visitar muchas veces lotes de zonas que tienen mucha erosión, por ejemplo en el norte de Buenos Aires, que tienen una historia agrícola de muchísimos años, y entonces todo el horizonte superficial, que es el más rico en fertilidad, en materia orgánica y en un ámbito para el enraizamiento de los cultivos, si está disminuido en forma crítica, entonces el suelo está permitiendo el crecimiento y desarrollo vegetal sobre capas o horizontes que ya no son tan fértiles. Entonces ese suelo perdió capacidad productiva en forma irreversible. Si no hay un ingreso que es antieconómico de los componentes que faltan, ese suelo queda marginado a una baja productividad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la degradación física de los suelos? Buena pregunta. En realidad hay una calificación de los procesos de degradación en forma compartimentalizada, pero en la práctica la degradación es una expresión de las propiedades del suelo en donde puede predominar el efecto sobre propiedades físicas, propiedades biológicas, propiedades químicas o algún otro proceso de degradación. Pero en realidad, funcionalmente, el suelo degrada, en el suelo se degradan las propiedades. Entonces, cuando hablamos de degradación física, en realidad estamos diciendo que en tal o cual situación lo que predomina es una evidencia de degradación de las propiedades físicas. Y hay ejemplos al respecto, ¿no? Porque el aterronamiento del suelo, que nosotros llamamos estructura, ese aterronamiento se ve modificado a veces en forma perjudicial, y si bien no es totalmente irreversible, puede ser persistente si no accionamos para revertirlo. Entonces, la alteración del aterronamiento por efecto de las labores, por efecto de la pérdida importante de materia orgánica, que es el ligante entre las partículas, la materia orgánica es un ligante elástico y entonces le da forma al agregado al ligar partículas, y si predomina la materia orgánica, la estructura que se forma es bastante elástica y resistente a los cambios por efecto de labores, por ejemplo. Alberto, ¿y cuáles son las consecuencias de la degradación química en los suelos? La síntesis
de materia orgánica tiene que ver con un montón de procesos en donde estuvieron muchos organismos involucrados, organismos de diferentes niveles, ¿no? Las mismas raíces, la fauna, la mesofauna y la microfauna, los microorganismos. Los microorganismos y la mesofauna juegan un papel muy importante en la transformación de los restos orgánicos hacia la formación de materia orgánica, que es un componente de una estructura molecular compleja en donde ya no se diferencian tejidos de origen, ¿no? Y por otro lado también en la pérdida de materia orgánica participan algunos microorganismos en donde su función es muy oxidativa, muy de combustión. Es como si fuera la cámara de combustión de una locomotora, ¿no? Ahí se quema el carbón. En este caso, en el suelo se quema la materia orgánica a través de la acción oxidativa de fundamentalmente microorganismos, ¿no? Para eso tiene que aumentar la oxigenación del suelo, entonces las sucesivas labores intensas de roturación del suelo, de labranza, pueden desencadenar un proceso de disminución crítica de la materia orgánica que determine una pérdida de capacidad productiva. Pero como dijimos antes, la materia orgánica es un ligante, el principal ligante de partículas, entonces cuando se quema materia orgánica en exceso, eso va asociado a una alteración importante de la estructura del suelo, del aterronamiento y por lo tanto también de la porosidad, y como consecuencia de la alteración de la porosidad se altera la aireación, el intercambio de gases entre la atmósfera y el suelo, dióxido de carbono que tiene que salir y oxígeno que tiene que entrar, y todos los caminos de distribución armónica del agua, la retención, la eliminación del exceso de agua en profundidad, etc. O sea que ahí vemos que no es tan fácil hablar solo de degradación física, porque en general va asociado un conjunto de alteraciones de carácter físico también cuando hay degradación física, biológica. Alberto, valoramos tu tiempo y como siempre agradecemos tus permanentes aportes en Saber Rural para poder comprender la importancia de cuidar nuestros suelos y así evitar su deterioro. Para la nutrición animal, el uso de ácidos orgánicos en las dietas es una herramienta que permite generar equilibrios. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. En la producción animal, lograr el equilibrio de la dieta es el punto de partida. El balance debe contemplar los aspectos nutritivos, los relacionados a los aportes que el alimento hará a la fisiología de los animales y los vinculados a mejorar las características de esos alimentos conocidos como aditivos. En el grupo de los conservantes de los alimentos, los ácidos orgánicos son frecuentemente utilizados en alimentación animal para la protección del pienso contra su deterioro y el cuidado del aparato digestivo de diferentes especies animales. El origen del concepto vino de la parte de lechones, donde había una limitación fisiológica en la producción de ácido clorhídrico, entonces el lechón salía del destete, tenía acceso a la alimentación física, pero no tenía un desarrollo del estómago para hacer ya un proceso digestivo, que vos tenés la transformación de pepsinogenia en pepsina para que tengas toda la parte de la digestión proteolítica, y acaba llegando en un substrato, una cantidad de substrato muy grande a nivel del intestino, y el animal presentaba diarreas. Entonces una forma que encontraron para contrarrestar esa situación fisiológica de baja producción de ácido clorhídrico fue el aporte de ácidos vía alimento, en este caso, y atendió muy bien, resolvió un problema importante. Se fueron entendiendo más un poco ese concepto del ácido focado en lechones. Así nació este concepto.
Los ácidos orgánicos principalmente reducen el pH del pienso y a su vez modulan los procesos fisiológicos propios de la digestión de los nutrientes en el tubo digestivo del ganado. Su utilización en las dietas ha evolucionado a partir de los resultados de diversos estudios científicos que han evaluado su efecto, tanto sobre el alimento como sobre los animales que lo consumen. Se consagró en la parte de lechones, se empezó a discutir las formas correctas de utilización de los ácidos, se empezó a entender un poco, evaluar valores tamponantes de alimento, empezar a buscarle el uso correcto. Lógico que eso depende país a país o mercado a mercado. En aquellos mercados que se utilizó por mucho tiempo el antibiótico como promotor de crecimiento, el uso del acidificante está un poco mascarado, porque vos tenés dos formas de resolverlo: o lo resuelvo por lo que entra en la boca, o lo resuelvo a nivel estomacal en el caso del lechón, o lo resuelvo a nivel intestinal con el uso del antibiótico. Entonces se mascaraba un poco y permitió lógicamente que el pleno concepto de la utilización del ácido no fuera aplicado. Entonces muchas veces ganó una connotación comercial en la venta del ácido, donde se negociaban dosificaciones, es caro, reduzco la dosis, pero muchas veces el proveedor sabía que estaba amparado con el uso del antibiótico. Entonces era un poco una compensación, ¿no? Y la gente lo usaba porque todo el mundo lo usaba, lo ponía, ¿no? Lógico, te podía hasta reducir un poco la cantidad de antibióticos, pero eso no entraba en la cuenta. La acidificación, mediante la reducción del pH de los ácidos orgánicos en solución acuosa, determinan su capacidad de reducir el pH en el pienso y en el tubo digestivo del ganado. Los ácidos orgánicos contribuyen a una mejora importante de la higiene de los piensos e influyen positivamente en el rendimiento y la salud del establecimiento. En los ácidos tenés dos connotaciones: uno de baja fuerza, como mejorador de desarrollo, promotor de crecimiento, y ácidos más fuertes utilizados para la preservación de los granos, pero son ácidos con mayor capacidad de reducción de pH, ácidos mucho más fuertes, que te permiten preservar la integridad nutricional de los granos a lo largo del tiempo de almacenaje. Ahí también se consagró mucho el uso de los ácidos, ya se viene utilizando, y ganó un otro modelo que son como antisalmonelas en materias primas de origen animal, como harina de vísceras, harina de plunas, harina de carne, donde se viene utilizando básicamente en forma líquida, como forma de garantizar. Hasta poco tiempo atrás, combinado con formaldehído, que es un excelente, ya tiene una capacidad de preservación de la masa, porque se volatiliza y penetra en la masa protegiéndole. Hoy en día ya no tanto, porque se está retirando, se está discontinuando el uso de formaldehído por temas relacionados a quien lo manipula, cancerogénico, en fin, hay unas discusiones con relación a eso y algunos países ya lo vienen prohibiendo. El intestino de los cerdos, como el de todos los seres vivos, tiene una serie de bacterias potencialmente dañinas al organismo, a la salud intestinal y consecuentemente al crecimiento del animal. Los ácidos orgánicos se emplean en la alimentación de los cerdos debido a su marcado efecto antimicrobiano. Si bien no son antibióticos, son capaces de inhibir e impedir el crecimiento y la proliferación de bacterias patógenas, así como de hongos y levaduras no deseadas. Inicialmente se enfocó solamente en el lechón, con una forma de la transferencia entre la alimentación, de la alimentación líquida o de la reproductora para alimentación sólida. Y hoy en día, por restricciones de uso de algunos antibióticos o disponibilidad, por un crecimiento de la genética que hoy empieza a valorar más una integridad intestinal que hasta entonces limitante de la genética, tener un buen intestino no marcaba tanto la diferencia como marca hoy, está habiendo una expansión del uso de los ácidos en distintas etapas. En etapas iniciales, algunos crecimientos y principalmente en la etapa final, donde se restringe el uso del promotor de crecimiento por temas de residuos o lo que sea, y vos tenés algunas diarreas que hoy se están controlando con el uso de ácido en esa etapa de las últimas 2 o 3 semanas pre-abate. Para obtener el máximo desempeño, actualmente se hace necesario utilizar nuevos recursos que interactúen con las defensas naturales del organismo. Un nivel bajo de pH promueve un ambiente hostil para las bacterias agresoras, una digestión más rápida y la optimización de enzimas digestivas, y por otro lado, mejora la acción de algunos bactericidas que hayan sido aplicados, por lo que el manejo nutricional debe considerar diferentes variables. Entender bien el tema del uso bioalimento,
Yo creo que evaluar la capacidad tamponante o cuestionar eso al proveedor del ácido, que sabe cuál es la capacidad acidificante de su ácido. Vía agua también viene creciendo un poco. La limitación son los sistemas de producción que muchas veces no son líneas de agua dedicadas a determinada etapa, entonces dificulta un poco el manejo, pero ya se empieza a hacer la cuenta que vale la pena modificar un poco eso, porque hay una relación de costo-beneficio. Si te da un retorno, ¿y por qué no hacerlo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que es una herramienta, la parte líquida es una herramienta bastante interesante que merece más y aprofundar un poco más ese tema. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.